Dando esperanza, creando oportunidades. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes. Uno Next Latino, el número uno en tu hogar. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y revisamos los antecedentes, cuando entendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es Noticias en Profundidad, un espacio para analizar, conversar y entender lo que pasa, sin ruido y sin prisa. Porque estar informado no es solo saber qué ocurrió, es comprenderlo. Los espero de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio Mundo Miami y unonext.com. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonext.com. Uno Next Latino, el número uno en tu hogar. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad exclusiva de sus participantes y no reflejan necesariamente la postura de Uno Holdings Group, Uno Next Latino o Uno Next News Radio. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por Unonext Latino y unonext.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Buenas tardes, buenas noches, según en la parte del mundo que se encuentren. Esto es Noticias de Cuba, un programa para Cuba y los cubanos, transmitido por Unonext Latino y unonext.com. Este programa es un programa para la Cuba que sufre, los cubanos que están fuera de Cuba y los cómplices de la tiranía castrocomunista que todavía no entienden lo que es la naturaleza criminal de ese régimen. Hoy es un día cargado de noticias, cargado de polémica, pero tenemos un debate extremadamente polémico y extremadamente interesante, que es sobre las huelgas de hambre en las tiranías comunistas. Hoy tengo conmigo a Agustín López desde Miami, Aurelio González desde Cuba, Germán González desde Cuba y a Pablo Morales Marchán desde Cuba, para debatir de este programa. Pero quiero presentar primero un reportaje que tenemos de Radio y Televisión Martí, que es la expresión del padre de Jonathan Muir Burgos, el niño de 16 años que está en las prisiones en una prisión de Camagüey en Cuba, de Morón, que se está pudriendo ese niño. Eso es un crimen de lesa humanidad la que está cometiendo la dictadura. Yo no entiendo cómo estos verdugos pueden dormir de noche. Esta gente no tiene familia, esta gente no tiene, bueno, ellos no tienen madre, pero bueno, vamos aparte de la madre que no tienen, vamos a hablar si no tienen hijos, si no tienen nietos, si no tienen amigos, si no tienen amiguitos de sus hijos en las escuelas que tienen la misma edad de Jonathan Muir. Señores, ¿hasta cuándo ustedes van a ser malos? ¿Hasta cuándo van a tener el alma negra? Pero bueno, vamos a poner el reportaje de este señor, el padre de Jonathan Muir, el pastor, que es su papá. Adelante.
Saludos y bendiciones. Les habla el pastor evangélico Elier Muir Ávila, padre del adolescente de 16 años, preso allí en la prisión de máxima seguridad en Canaleta, que él se llama Jonathan David Muir Burgo. Un niño que desde muy pequeño padeció allí producto al miedo, al profundo temor, el estrés vivido y los momentos traumáticos. Debutó con una deshidrosis en la piel. Esta afección se le alojaron 2 bacterias, una fue el estreptococo beta hemolítico, causante de la fiebre reumática, que gracias a Dios no le dio, y otro estafilococo que lo pusieron grave de salud con peligro para la vida, que hubo que aplicarle 5 antibióticos para combatir esas bacterias y le deprimieron el sistema inmunológico. Hoy está preso por 1 mes y 6 días en la prisión de máxima seguridad en Canaleta, Ciego de Ávila, provincia de Ciego de Ávila, en Cuba. Este joven fue apresado el día 16 de marzo y el lunes 16 de marzo, pero que el día 18 debía ponerse el primer bulbo de Evertran para ayudarle con el sistema inmunológico. No se le ha puesto por estar en las condiciones inhóspitas, unas condiciones precarias, unas condiciones que no debería estar ahí. Me llamó ayer a las 1:45 de la madrugada y le preguntamos que por qué no descansaba, que por qué no dormía, y nos refiere que es por la inmensa cantidad de chinches que le pican su cuerpo y le están infectando allí, agravando más su salud física y la salud mental, que entra en procesos vagal o hipoglicemia, también por el hambre que está pasando, por las minidosis de alimento que recibe, que son muy inadecuadas. Un niño que padece de ese proceso vagal. Me dirijo por este medio a toda la comunidad de derechos humanos, todas las ONG, todas las personas de buena voluntad que defienden los derechos humanos y la integridad física, que por favor, nuestro hijo necesita ser libre ya. Por favor, lo necesitamos en casa. Su vida corre peligro. Señores, gracias. Regresamos aquí a Noticias de Cuba, un programa hecho para Cuba y los cubanos. La tiranía le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando esa palabra viene de la boca de sus propias víctimas. Ellos no tienen parangón en la historia, eso lo sabemos. Ahora vamos a poner un reportaje que nos manda la señora Ailex Marcano, que es la madre de Ángel Jesús, que está preso y está declarado en huelga de hambre. Esta señora parte la vida, parte el alma. Otro joven más de los manifestantes del 11 de julio. Señores, que lo único que hizo este joven fue reclamar libertad, reclamar condiciones normales en un país, reclamar comida, luz eléctrica, agua. Esas son las únicas cosas. Este es el único delito que ha cometido este joven. Y ahora su vida está en peligro por simplemente hacer una reclamación que en cualquier país normal del mundo es legal. Esto se reclama en cualquier país del mundo, menos en una dictadura como la cubana. Tenemos el reportaje listo de la señora Ailex Marcano, un reportaje único y exclusivo en Noticias de Cuba. Adelante. Mi nombre es Aile Marcano Fabelo, soy la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Ángel Jesús, joven manifestante del 11 de julio del 2021 en la provincia de Camagüey, Cuba, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por ejercer su derecho. Hoy, hace ya 10 días que Ángel Jesús se encuentra plantado en huelga de hambre para de esta manera hacer justicia por todos los oprobios que viven en la prisión, los presos políticos y demás reos. Ángel Jesús se comunicó conmigo el día 12 por última vez. Estaba muy disgustado por las nuevas reglas y medidas de establecimientos penitenciarios donde le limitan a tener pertenencias y alimentos que le hace llegar la familia. Todo muy restringido, como si ellos le garantizaran todo lo que necesitan allí en prisión. Ángel Jesús se encuentra plantado en una celda de castigo, considerando que de esta manera el mundo va a conocer las injusticias de ese régimen y todo el abuso que se comete con los presos políticos y los presos de forma general. Yo como madre me siento muy angustiada, momentos de desesperación por no saber de mi hijo,
no saber cuál es la situación real de salud de mi hijo. Ya hoy 10 días sin comer, sin ingerir alimentos, para mí eso es algo que no puedo estar tranquila, no puedo dormir, estoy desesperada. Por eso es que pido, por favor, a la comunidad internacional que se sepan todos estos actos de tortura que la dictadura comete contra nosotras las madres, contra el cubano de a pie. Yo fui obligada a un exilio forzado a través de las torturas psicológicas que aplicaba la seguridad del Estado con mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Fui llevada a prisión en varias ocasiones, secuestrada en la iglesia, permanentemente vigilada en mi hogar. Actos bochornosos, hasta hacerme desnudar, para después comunicarlo a Ángel Jesús y que Ángel Jesús adoptara una posición y una actitud agresiva ante toda esta crueldad con su madre. Ángel Jesús solo cuenta conmigo. Por eso es que digo que Ángel Jesús está prácticamente solo, en esa mazmorra, en una celda de castigo y en estos momentos sin alimentarse, que corre peligro para su vida. Exijo la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano y la de todos los presos políticos. A la dictadura castrista, que se pronuncien, que me hagan saber la situación real de mi hijo. Ellos saben mi número porque monitorean todas las llamadas que mi hijo me hacía cuando estaba en penal en condiciones normales allí en prisión. Que se comuniquen conmigo. Que tengan valor para comunicarme cuál es la situación de Ángel Jesús. Yo temo por la vida de mi hijo. Temo por la integridad de mi hijo. Pido libertad para mi hijo. Lo quiero conmigo. Quiero abrazarlo, quiero tocarlo. Ya son 2 años sin ver a mi hijo. No tenemos contacto ni visual a través de una cámara telefónica, ni una llamada telefónica, una videollamada. Solo escuchaba su voz y él me contaba lo que él entendía que me podía hacer bien. Como madre, le pido a todas las madres cubanas que se sensibilicen, que analicen que tenemos que forjar un nuevo futuro para nuestros hijos, para que las nuevas generaciones no sufran lo que todos nosotros hemos sufrido. Por favor, al Papa León XIV, interceda por la libertad de los presos políticos, ya que el dictador Miguel Díaz-Canel, después que se pronunció el 11 de julio contra su pueblo y dio la voz al combate, y hoy hay tantos inocentes en prisión como mi hijo Ángel Jesús, como tantas madres como Lisandra Góngora, María Cristina Garrido, y jóvenes como Cici Abascal, los hermanos Garrido, Gualmier, un joven con padecimientos neurológicos, los hermanos Martín Perdomo, Yadir, Luisito, enfermo, que su piel está lesionada completamente y no ha recibido tratamiento médico, así como tantos presos de por año, injustamente en esos calabozos, en esas prisiones, por solo pensar diferente, por desear una Cuba verdadera, una Cuba donde podamos tener todos los cubanos una vida digna, no gobernados por un régimen dictatorial, como es el régimen que impera hoy en nuestra isla. Pido a la comunidad internacional, a todas las organizaciones de derechos humanos, intercedan por la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano y de todos los presos políticos. En estos momentos pido fe de vida, porque considero que Ángel Jesús está desaparecido. No escucho su voz. Hace alrededor de 4 días recibí la llamada por el mismo número de teléfono que Ángel Jesús acostumbraba a llamarme, de un preso común que no se identificó, donde me dijo que él sabía que Ángel Jesús estaba muy débil. Yo temo por la vida de mi hijo. No sé qué está sucediendo realmente con mi hijo. No creo en las autoridades, porque muchas veces fui engañada, manipulada, mi hijo torturado, yo torturada, abusada como madre, como mujer. Temo por la vida de mi hijo. SOS, SOS, los necesito.
a todos mis hermanos cubanos y no cubanos. Necesito saber de Ángel Jesús, a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, al representante de negocio, Mike Hammer, por favor. Sé que usted es un hombre digno, un hombre de bien, que se ha preocupado por la vida del cubano de a pie. Ángel Jesús está solo. Su madre está acá, en los Estados Unidos, bajo un exilio forzado. Nunca hubiera querido dejar a mi hijo en esa situación, en esas condiciones. Y hoy pido auxilio, ayuda a los Estados Unidos de América. Por favor, se lo suplico. Es la súplica de una madre por su único hijo. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Necesito tener noticias de él. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Cuba. Este programa es cortesía de Choc. Señores, regreso con... ¿Qué te puedo decir? Le doy las gracias a Ilex Marcano por esta exclusiva en este programa Noticias de Cuba. Perdónenme si estoy un poco consternado, pero escuchar a una madre hacer este llamado público, hacer este llamado al mundo, esto da grima. Aquí no hay nada que objetar. Señores de la tiranía, nosotros sabemos que este programa le llega a ustedes. Nosotros sabemos que ustedes monitorean este programa día tras día y que han hecho lo posible y lo imposible por callarnos. Si no lo hacemos de aquí, lo vamos a hacer de otro lado, o de otro, o de otro. O de un sótano, de un monte, como dice Agustín. Pero lo vamos a seguir haciendo. Porque este programa nosotros sabemos que le llega al corazón, ese corazón maldito, ese corazón corroído por la maldad y por todas las cosas malas que pueden haber en este mundo de ustedes. Señores, solidarícense con esta gente. Tengan empatía. ¿Cómo ustedes pueden llegar a sus casas y abrazar a sus hijos? Ustedes no tienen nada. Ustedes tienen el alma vacía. Tenemos a Lisandra Góngora, que también, gracias a Dios, tengo información que depuso su huelga de hambre. Porque para mí, y esto es una opinión muy personal que yo voy a dar, en las tiranías comunistas como la que hay en Cuba, en la tiranía castrista como la que hay en Cuba, no funciona ese tipo de cosas. Ese pedido es tirarlo al viento. Señores, nosotros necesitamos hombres y mujeres valientes, como todos los que mencionó esta persona aquí, Ilex Marcano. Nosotros los necesitamos ustedes con vida y salud. ¿Cómo es posible si la tiranía quiere aniquilarlos a ustedes, ha querido aniquilarnos a nosotros, ha querido acallar nuestras voces durante tantísimos años? Ustedes le van a dar ese gusto. Manténganse firmes y fuertes, pero no desnutridos. Si ya de todas maneras el pueblo de Cuba, de hecho, está en una huelga eterna. Entonces ustedes no caigan en ese juego. No caigan en ese juego. Ese clamor que ustedes hacen desde una huelga de hambre no llega a ningún lado, porque la complicidad internacional con la tiranía cubana es gigantesca. Tanto de los factores de la Iglesia Católica, tanto de las Naciones Unidas como de todas las otras instituciones internacionales. ¿Cómo ustedes le van a dar el gusto a la tiranía? Si ellos nos quieren matar, ¿cómo ustedes le van a facilitar el camino? Pero bueno, para esto hoy tenemos un panel espectacular. Ya dije sus nombres, los voy a repetir. Germán González, desde adentro de Cuba. Aurelio González, desde adentro de Cuba. Pablo Morales Marchán, desde adentro de Cuba. Y Agustín López, desde aquí de Miami. Y abro este panel. Quiero pedirle, por favor, que seamos por lo menos breves de un minuto y medio para dar varias rondas y dar varias opiniones. Y arranco con mi querido amigo Germán González. Adelante, Germán. Adelante, Germán. Adelante, dígame usted. Ok, ya empezamos con la... ¿Qué tú crees? ¿Qué tú le dices a estos hombres y mujeres que se lanzan a una huelga de hambre en una tiranía como la que desgobierna nuestro país, cuando tenemos un récord de muertes desde Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo y muchos más que han llegado casi
unos se han muerto y los otros han llegado casi a la muerte, que han dejado laceraciones en su cuerpo y en su vida por todo el resto de su vida. ¿Qué tú le dices a esta gente, hermano, por favor? Bueno, yo me crié en un medio cristiano, una familia cristiana. Y tú sabes que para el cristiano, el cristianismo, tiene uno de los preceptos más importantes: ama a Dios como a ti mismo. Quiere decir que ames a Dios como a ti mismo, quiere decir que tienes que amar. Además, mi cuerpo es mi templo, es decir, que yo no puedo, del lugar de adoración es mi propio cuerpo, yo no puedo atentar contra mi cuerpo. Y uno ha crecido con eso. Pero oye, el error que a los mameyes verse en la situación que se ve a veces un prisionero político, un preso, cualquiera, pero si es político más aún. Y entonces la única manera que tiene de expresar su protesta, de llamar la atención, de tratar de comunicarse con quien lo tiene tan reprimido, es con una huelga de hambre. Por eso, a pesar de todo, uno los comprende. Pero oye, en las condiciones de Cuba, una huelga de hambre es algo terrible. Piénsenlo para que ustedes vean. Ok, Aurelio González, adelante, por favor. Hola, buenos días, familia, buenos días para todos. Familia, mire, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Germán. Hay que verse en esa situación, hay que verse en una situación de... Es como que la rabia te come hasta tal punto, la indignación te llega a tal nivel que tú lo único que tienes en tus manos es colocarte en una huelga de hambre. Yo le voy a decir una cosa, yo no hago huelgas de hambre, yo nunca hice huelgas de hambre. En la prisión a mí me hicieron barbaridades, y nunca asumí la posición de huelga de hambre. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, Carlos, tenemos que estar fuertes ante la dictadura, y esto es un mecanismo que le estamos dando a ellos para que ellos se libren de nosotros. Yo respeto, admiro a las personas que hagan eso, porque es ir contra la muerte, ir en dirección a la muerte segura, y eso hay que tener valor para hacerlo. Pero yo no lo hago, yo lo respeto, yo les recomiendo que no lo hagan, porque tenemos que estar preparados para la siguiente batalla. Es mi opinión, hermano. Pablo Morales Marchán. Buenas tardes a usted, señor Carlos Martínez, a la audiencia que me escucha y a los hermanos que están participando. Yo he estado en prisión muchas veces y he visto otros hermanos que han hecho huelga de hambre. Yo nunca la hice, porque la resistencia cívica no necesita más mártires. El martirologio es muy grande. Necesitamos preservar nuestras vidas, porque necesitamos hombres libres, hombres vivos y hombres como fuerza activa de cambio. Hay que buscar un mecanismo que sustente la autoestima, la voluntad y la resistencia, pero no se dé porque a la dictadura castrocomunista no les interesa la vida del cubano, ni dentro de la prisión ni fuera de la prisión. Siempre ha hecho de los cubanos un número en estadística. 15K, la Dirección de Cárceles y Prisiones, sabe todo lo que pasa en todas las prisiones en Cuba en tiempo real, y no hacen nada. Ellos, en su insensibilidad, en su maldad, en su maquiavelismo, no le importa nada el ser humano, y mucho menos el cubano preso político por razones de ir en contra de este régimen. ¡Vamos, Cuba! Llegó el momento. Sí, bueno, yo tengo una opinión parecida. Uno debe estar en las mejores condiciones físicas y mentales posibles para enfrentar la dictadura. Además de atentar sobre el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es atentar como aquel que se suicida. Bueno, de todas formas, el pensamiento del individuo es el que determina lo que va a hacer. Respeto la decisión que tome cada cual, pero no estoy de acuerdo. Siempre le aconsejo que no le den la oportunidad de debilitarse
a la dictadura. De contra que estamos realmente bueno, casi una huelga de hambre vivimos en Cuba, sobre todo los opositores, la mayor parte de los opositores, o sea, comiendo el mínimo, el mínimo de la alimentación que requiere un ser humano. No nos debemos dar más oportunidad a que nos debilitemos y ellos en un final no toman en cuenta. Es una dictadura indolente, se ha sido indolente con todo el pueblo, con todo durante 77 años. Contra aquel que se manifiesta de una forma diferente, no digo manifiesta, contra aquel que quiere ejercer sus derechos, los derechos que por condición humana le corresponden. Imagínate cómo se ensañan más contra ese individuo y disfrutan. Yo pienso que disfruten, porque tiene que ser que disfruten esa maldad que tienen que llevan. Mira, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Aurelio, me hace falta que mutees el teléfono, por favor, para que no hayan ruidos externos. Gracias. Mira, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo respeto muchísimo al que tenga el valor de hacer una huelga de hambre. Pero ya de hecho, enfrentarse a una tiranía como la cubana hay que tener valor. Porque eso es un monstruo que se comió a sus enemigos, se come a sus enemigos y después se comió a sus amigos. Porque el récord de muerte que tiene la tiranía cubana solamente se puede comparar con un récord hitleriano, con un récord de todos los peores dictadores, de Stroessner, de Fouché, de Mussolini, de Franco, de todos los dictadores. El récord de muerte de la dictadura cubana no tiene comparación en la historia nunca. Y ya sabemos cuando ellos usan sus métodos maquiavélicos para desvirtuar al cubano, para denigrar al cubano, para desprestigiar al cubano, para acabar con la vida del cubano, con la psicología. Pero entonces, si usted tuvo la capacidad, el valor, la resistencia para enfrentarse a ese monstruo, porque usted es un hombre valiente o usted es una mujer valiente, porque hay que serlo de verdad, ¿cómo entonces tú le vas a entregar en bandeja de plata tu vida a esa tiranía y decirle, bueno, aquí estoy, ya te voy a facilitar el camino para que me mates? No, señores. Nosotros necesitamos hombres y mujeres fuertes, dignos, porque solamente ya al enfrentarse a la tiranía cubana sabemos que son hombres valientes. Yo sé que las huelgas de hambre alrededor del mundo funcionan. ¿Por qué funcionan? Y tengo el caso de mi gran amigo Ramón Saúl Sánchez, que ha hecho muchísimas huelgas de hambre aquí en los Estados Unidos. Pero fíjense, hay una diferencia. Cuando hay una huelga de hambre en los Estados Unidos, por cualquiera que sea, hay un factor que se llama el factor prensa, el factor sociedad, el factor visibilidad. Está el mundo entero con los ojos arriba de ti. Hay presión internacional. Pero ¿dónde está la presión internacional cuando hay un huelguista dentro de Cuba que está regalándole su vida a quien más te odia, que es la tiranía cubana? Porque como acaban de decir ustedes, la tiranía cubana odia a sus ciudadanos. Lo ha odiado desde el inicio, desde el inicio de esta tiranía que nos ha desgobernado. Entonces, yo quiero que ustedes me expliquen a mí, y Germán, voy contigo. Germán, quiero que me expliques a mí, ¿tiene comparación una huelga de hambre fuera de Cuba en un país donde se observan los derechos humanos o tiene la misma relevancia en un país donde no hay derechos humanos? Adelante, Germán. Oh, imagínate tú, si el derecho a comer para los que están en la cárcel grande, supuestamente libre, no se respeta. ¿Cómo va a respetar? Eso es horroroso, mi amigo, eso es horroroso porque imagínate tú que tú en una cárcel te metas en un hospital con qué suero, con qué atención médico, por eso la gente se muere, porque no hay alternativas. No hay alternativa. Imagínate tú, eso es indescriptible, eso no hay palabras para describirlo. Si en Cuba la vida es difícil, suelto en la calle y sin huelga, un preso y en huelga de hambre, es la peor tortura que se puede imaginar ningún ser humano, ninguno. Eso es horroroso. Mira, y voy a pasar ahora mismo con Aurelio González, yo le voy a decir algo.
Lisandra Góngora, que es una mujer extremadamente valiente, pero Lisandra Góngora tiene 5 hijos. Y ustedes saben lo que están haciendo los hijos de Lisandra Góngora cuando van a visitar a la prisión de Isla de Pino. Habían personas que le daban ayuda a esos niños, le daban comida, los dejaban, los ayudaban a que durmieran en alguna casa. ¿Y qué hizo la seguridad del Estado? Por eso es que yo digo, esta gente tendrán hijos. Estas madres sabemos que no tienen, pero esta gente tendrán hijos. Esta gente tendrán familia. Esta gente tendrán nietos. ¿Tú sabes lo que hicieron? Presionaron a las familias que le daban amparo a estos niños cuando iban a ver a su mamá Lisandra Góngora para que no le dieran más cobijo. Y esos niños tienen que dormir y tienen que estar a pleno sol en la calle porque no hay nadie que le pueda dar ayuda. Aurelio González, adelante, mi hermano. Mira, Carlos, en Tacotaco, ¿qué hacían cuando la gente se ponía en huelga de hambre? Esperaban 2 o 3 días y cuando ya estaba debilitado, se lo llevaban para un cuartico de tortura, lo amarraban por las muñecas a unas aldabas que habían entre dos camas de cemento para que los mosquitos te comieran. Y inclusive el segundo jefe de la prisión, creo que era, no me acuerdo cómo se llama, decía, ahora te voy a crucificar. A todo el que ponía allí, decía, ahora te voy a crucificar. Bueno, las personas ahí aguantaban, si acaso, 2 horas, 3 horas, porque en Tacotaco es una zona cenagosa. La conozco muy bien. Bueno, tú sabes la cantidad de mosquitos que hay ahí, que son mosquitos típicos de allí, sí, que parecen lanzas. Sí, señor. Bueno, en Bayamo, en la prisión de las Mangas, te llevan para un cuarto donde hay una cama de hierro, te quitan toda la ropa. Acá en Tacotaco te quitan toda la ropa, por supuesto. Aquí te quitan toda la ropa y entonces te quitan el agua, además. Y tienes que chupar una tubería por donde salen 2 goticas de agua cada 2 horas para poder tomar agua. Mira todas las cosas que te hacen esta gente. En Santi Espíritu esperan a que estés más de 1 mes en huelga de hambre para entonces reportarte como huelga de hambre, que es donde vive Coco Fariña, donde ha estado Coco Fariña, que por eso es que los espirituanos tienen tanta fortaleza a la hora de hacer huelga de hambre, porque ellos tienen un concepto determinado en eso, que es bien fuerte. Y entonces, hermano, esta gente lo que hacen es torturarte. A Zapata lo mataron así. El Tiburón Blanco, que era en ese momento el jefe de la prisión acá en Tacotaco, en esa época que Zapata se puso en huelga de hambre, le quitó el pomo de agua. Le dijo, tú estás en huelga de hambre, pues te voy a quitar el agua también y te vas a morir. Y se murió Zapata. El Tiburón Blanco lo mató. Juan Ramón Gómez, Juan Ramón Hernández, no me acuerdo bien, pero le dicen el Tiburón Blanco, Juan Ramón Hernández, Juan Ramón Gómez, algo de eso, no me acuerdo bien el nombre. Esta gente lo que hacen es ayudarte a que te mueras. Ellos son insensibles, son gente criminal. Esta gente no tiene ningún pudor, ninguna ética, ningún sentimiento. Esta gente son criminales. Sí, pero mira, Aurelio, yo sé que ellos no tienen nada. Ellos no tienen nada bueno que se les pueda señalar. Ellos no tienen nada bueno. Pero fíjate, la naturaleza criminal de esta gente va más allá de los parámetros establecidos entre incluso los criminales. Porque hay gente que son criminales, pero una cosa es ser criminal y otra es ser torturador. Una cosa es que haya un criminal que va y mate a una gente porque es su naturaleza criminal, pero señores, coger y torturar a una gente hasta ese nivel de ensañamiento y alevosía, eso es una cosa que no tiene comparación, porque ya está preso, como dijo Germán una vez aquí cuando hablamos de Félix Navarro, que de hecho, Germán, yo creo que todavía no se sabe de él. Como dijo Germán, ya lo tienes preso, ya es tu víctima, ¿cómo le vas a caer a golpe? Pero entonces, por demás, ya está preso, ya es tu víctima, está en huelga de hambre y quieres entonces terminar de asesinarlo de esta manera. Pero entonces hay una cosa que yo quiero señalar aquí. Después ves a estos mismos tipos caminando dentro de nosotros aquí en los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas semejante cosa?
Y entonces después no son tan malos. No, yo lo hice porque a mí me estaban presionando. Yo lo hice porque... No, ese extra de malparido lo pone usted. Ese extra de malparido lo pone usted. Ningún gobierno del mundo te puede obligar a ti a que tú seas un torturador y un desgraciado. Pablo Morales Marchán, adelante. Es real. Yo he visto muchas veces las detenciones de la seguridad del Estado decirme a mí, Marchán, el pueblo cubano es como piedra, ni siente ni padece. Imagínese usted el modus operandi que ellos tienen dentro de la prisión. Yo he estado en Valle Grande, en la 1580, en Ariza del Tiburón, en Cienfuegos, y se han muerto hombres que por atención médica, por apendicitis, por infarto, por razones, por asma. A mí me dio 2 veces infarto y no me sacaron a tiempo y la compañía tuvo que patalear y formar motivos para que me sacaran y lo hicieron bastante lento. O sea, todo ellos lo hacen una negligencia y eso es muerte en custodia. A ellos no les interesa absolutamente nada. Es un desapego, un odio, una repugnancia con el cubano, como si nosotros no fuéramos seres humanos. Las condiciones infrahumanas en esos lugares son tan pésimas que solo los que han estado allí saben la verdadera experiencia. Y aunque tú lo cuentes después entre tus familiares y amigos y internacionalmente en los diferentes foros de denuncia, no te lo quieren creer del todo porque parece surrealismo, parece una pesadilla, pero es real y muchas veces lo que contamos no llega de verdad a toda la parafernalia y a todo el infierno que se sufre en esos lugares. En las gártulas, Catrita. Programas como este, Noticias de Cuba, es un programa porque hay mucha gente dentro de Cuba que no conoce estos testimonios. Hay mucha gente dentro de Cuba que no sabe que esto sucede en las cárceles cubanas. Y hay mucha gente todavía dentro y fuera de Cuba que justifican ese régimen. Pero ese régimen lo que hace con sus víctimas es esto. Por eso nosotros, Noticias de Cuba, todo el equipo de producción, se pone en vías de ir a buscar dentro de Cuba la noticia, la palabra desde la boca de las víctimas de la tiranía. Y por eso es que este programa le duele tanto a la tiranía, porque estos que están hablando aquí, estos hombres que están hablando aquí con un valor extraordinario, han sido víctimas de la tiranía. Y entonces ellos dan esta palabra. La madre de Ángel Jesús es una víctima. La familia de Góngora, de Lisandra Góngora, es otra víctima. La familia de Félix Navarro, la familia de Pedro Luis Boiter, la familia de Orlando Zapata Tamayo, la familia de todos los que ustedes han tenido en las ergástulas de ustedes son víctimas, pero ustedes lo van a pagar. Y se le está acercando el día, como le digo siempre, todos ustedes no caben en el avión, yo no sé dónde ustedes se van a meter, porque todos ustedes no caben en el avión, y créanme que los Castro le van a virar la espalda y ustedes van a tener que enfrentar la justicia. Agustín López, adelante. Sí, bueno, a mí lo que me asombra de todo esto es que llevamos 67 años en lo mismo. Y se dice ahora que los Estados Unidos, que la administración Trump, que está haciendo presión sobre el régimen castrocomunista, pero yo veo que el régimen se sigue burlando. Ahora mismo las últimas declaraciones son que no hay concesiones. De eso quiero hablar ahora. Tengo un escrito aquí que sacó Mario Pentón que sobre este particular. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? A ver, la evidencia. No, yo no estoy hablando mal de la administración de Donald Trump. Solamente, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la presión? ¿A qué términos hay que llevar? Que, por lo que he visto, son términos, hasta ahora son diplomáticos nada más, conversando y todo eso, sin ninguna exigencia, sin ninguna, diría yo, conclusión real o acción real para evitar todo esto. Aunque aunque permanezca el mismo régimen, suponiendo, aunque permanezca el mismo régimen, ¿hasta dónde hay que llevarlo para que sea efectivo y respeten un poco por lo menos los derechos humanos, la vida de los cubanos que están dentro de Cuba y sean menos agresivos, menos asesinos, menos indolentes ante el sufrimiento
de todos los cubanos. ¿Hasta dónde? Mira. ¿Será verdad que se van a cambiar las cosas ahora en los 67 años? Yo continúo con mis dudas de la efectividad de lo que vayan a hacer, porque hasta ahora no hay absolutamente ninguna mejoría, solamente lo que veo es burla de parte de la dictadura y admitida por la administración. Y no estoy diciendo con esto que no lo estoy pidiendo, no le estoy exigiendo a la administración, no es eso lo que estoy diciendo, sino del comportamiento político. ¿Cómo lo van a continuar para que surta efectos con sensibilidad al ser humano o al cubano, vamos a decirlo en estos momentos? Mira, yo quiero hacer una acotación aquí en este momento ahora mismo, y yo sé que el pueblo de Cuba, los cubanos y la nación de Cuba no ha sido nunca un interés de los Estados Unidos, de las diferentes administraciones. Pero ya que la administración Trump se ha metido en este túnel y le ha prometido al pueblo cubano, porque tenemos un récord de promesas de esta administración, tanto de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, como de Marco Rubio, el secretario de Estado, y otros altos funcionarios de la administración, donde le han dicho al pueblo de Cuba, el cambio es ya, ustedes van a tener libertad. Mike Hammer lo ha dicho dentro de Cuba, el pueblo de Cuba va a tener el día donde la luz de la libertad llega. Ahora, como dice Agustín, y no me gusta tomar palabras de nadie para no distorsionarlas, pero como dice Agustín, aquí hay una burla. Yo no sé si en su desespero y acobardamiento de la dictadura cubana ellos están tirando estas patadas de ahogado, pero aquí yo tengo un escrito que lo saca Mario Pentón. Le pido permiso para leerlo, porque no me gusta usurpar escrito de nadie. Dice que Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba no aceptará negociar con Estados Unidos bajo condiciones de cambio de régimen. Vamos a hacer una pausa aquí para empezar a dilucidar esto. Germán González, ¿qué te parece esta afirmación del representante de la cara visible de la tiranía cubana? No es solo cambio de régimen. Él no se refirió solo a cambio de régimen, se refirió específicamente a los presos políticos. Hay una... No, ahí vamos a llegar, pero vamos a hablar de este temita. Conversar sobre los presos políticos. No, pero vamos a hablar del cambio de régimen primero y después hablamos de los presos políticos. Ajá. Y a eso, a mí me parece que en estos momentos hay una fractura interna dentro del régimen. Hay quien quiere negociar, quien quiere abrirse, y hay quien quiere cerrar y seguir cerrado. Hay una fractura dentro del régimen, acuérdese de eso. Ok. Aurelio González. No es la cosa monolítica que era hace unos años. Hoy hay opiniones y gente discrepando. Ahí estamos de acuerdo con eso, 100%. Aurelio, ¿qué te parece esta bravuconería de Díaz-Canel? Que sabemos que él no manda ahí. Él se ha enterado en el camino de estas cosas, Aurelio. Él no manda, él no dice nada, él ahí no es nadie. Pero bueno, tiene la bravuconería de decir que no habrá nada que negociar con Estados Unidos bajo condiciones de cambio de régimen. O sea, que ellos quieren seguir con el régimen que está avasallando, mancillando y desbaratando a su pueblo. Eso no va a cambiar, según él. Adelante, Aurelio. Bueno, mi opinión es de apoyo a lo que dijo Germán y lo que dice usted. Ahora, lo que yo estoy viendo ahí es un teatro. Veo una obra teatral montada con el objetivo de hacerle creer al pueblo que están bravuconeando, que sí, que son bravos, que van a resistir. Mientras por atrás están haciendo sus negociaciones. Aquí hay un factor de influencia que ha sido fuerte. Son los 100.000 barriles de petróleo con 100.000 toneladas. No sé bien lo que trajo el barco ese que vino ruso. Ellos cogieron un respiro y fíjate que este respiro les dio aire para gritar. Ahora vamos a esperar que pasen esas 2 semanas que dijo Donald Trump, porque lo que yo veo en el camino, y no soy vidente,
es que le van a cerrar todos los puertos. Y después vendrán los aeropuertos y después vendrán los otros, hasta que por fin ellos se den cuenta que se tienen que ir sin tirarle un tiro, ya verás, eso va a ser así. Bueno, tú sabes que Donald Trump dijo la semana pasada, o sea que llevamos una semana ya, hoy se cumple una semana, donde él dijo de que tenían 2 semanas para liberar los presos políticos, pero Díaz-Canel estaba diciendo aquí que dejó claro, dice aquí en el escrito que dice y dejó claro que los problemas internos del país no estarán sobre la mesa. Es decir, que él quiere negociar, pero no quiere negociar la miseria, no quiere negociar la represión, no quiere negociar la falta de alimentos, no quiere negociar nada de eso. Él lo único que quiere negociar es algo que le beneficie al régimen para seguir en el poder. Pablo Morales Marchán, adelante. Pablo, ¿estás ahí? Sí, ellos están buscando tiempo. La dilatación de los tiempos es buscando la elección de término medio para que los demócratas activen la resolución de evitar la intervención armada. También la bravuconería viene también de la declaración de Alexander Lukashenko de Bielorrusia, que ha hecho un apoyo público y abierto en contra de la intervención de los Estados Unidos armada en Cuba. Y ellos están queriendo también jugar con los estamentos militares. El clan Castro se apoya en varios clanes de generales y de gente que son poder de influencia en Cuba y tienen que darle la sangre para que ellos se alimenten. Son halcones de la guerra, no, auratiñosas de la guerra, castristas, que están sedientos de creer en la idea de que van a hacerle resistencia a la intervención armada norteamericana. Y ellos lo están haciendo porque quieren inmolar a un pueblo, porque ellos ya se saben perdidos, se saben que están acusados de crímenes de lesa humanidad y no tienen para dónde ir. Hay más que evidencia que lo juzga en todos los sentidos. Desde narcoterrorismo, desde malversación, corrupción, crímenes de lesa humanidad, ellos están atados de pies y manos. Entonces, lo único que le queda como rata acorralada, tener un discurso belicoso en contra del sistema norteamericano, porque no tienen de otra, y es simplemente inmolar y poner al pueblo de cañón, de carne cañón. Ajá. Lo están matando, hombre, y ahora quieren que el pueblo defienda esto. Ok, Agustín, dice que también señaló que cualquier diálogo solo será posible si se respeta la soberanía y el sistema político cubano, sin imposiciones externas. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué soberanía tiene Cuba cuando hay 3 potencias que tienen sus botas puestas en ese país? Estados Unidos, China y Rusia. Pero entonces, ¿es Cuba soberana? Primeramente, en Cuba hace 67 años que no hay soberanía realmente. Que Cuba es, el dueño de Cuba es un partido comunista y el sátrapa que gobierna, que fue primero Fidel Castro, continúa con Raúl Castro y continúa con los Castro. Y yo no creo que un feudo tenga soberanía, no creo que el pueblo nunca ha tenido soberanía, tampoco independencia. ¿Qué sucede con eso? Que es una dictadura y permanece como una dictadura. En la dictadura no hay soberanía. Que ustedes recuerden, quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta a ustedes, porque aquí hay algo que quiero leerle ahora. Que ustedes recuerden, y me lo van diciendo cuando tengan la intervención, ¿desde cuándo hay apagones en Cuba? ¿Desde cuándo hay hambre? ¿Y desde cuándo hay miseria y condiciones infrahumanas para el pueblo de Cuba? Porque dice el último segmento que voy a leer, el mandatario, que este no es mandatario ni en su casa, esto estamos clarísimos de eso, el mandatario vinculó esta tensión con la crisis energética y económica que atraviesa la isla, señalando la escasez de combustible y los apagones que se deben principalmente a las sanciones externas, aunque reconoció errores internos
sin considerarlo la causa principal del problema. Fíjate, yo creo que esto está invertido. Lo primero que ha causado esta situación dentro de Cuba, y que creo que no viene desde ahora, es los errores internos. Pero no han sido errores. Para mí no han sido errores. Para mí esto ha sido una agenda y un patrón que tiene este sistema donde doblega y empobrece a todo un pueblo. Pero en mi opinión, yo tengo memoria hace muchos años, porque llevo muchos años arriba de esta tierra, y siempre en Cuba han habido apagones, hambre, miseria y condiciones infrahumanas en mayor o menor medida, que se ha degenerado y que se ha recrudecido en los últimos tiempos. Eso es verdad, pero no por la crisis energética. No le echen la culpa ahora a Donald Trump ni al gobierno de los Estados Unidos por la crisis energética que ustedes tienen. Ustedes tienen una crisis estructural, ustedes tienen una crisis social, una crisis alimenticia, una crisis de salud, y eso no lo ha creado ningún gobierno ni ningún estado externo. Eso lo han creado ustedes porque el sistema de ustedes no funciona. No ha funcionado en ningún lado del mundo. La Unión Soviética lo tuvo 76 años, Corea del Norte lo tiene hace no sé cuánto, y ustedes se lo exportaron a las naciones de Nicaragua y Venezuela, que llevan otra cantidad de décadas, y tampoco funciona. Es decir, que esto no funciona no por factores externos, no funciona porque el sistema no sirve. No sirve. El sistema de ustedes no sirve. Pero lo que pasa es que este sistema que no sirve, ustedes le agregan la incapacidad, la inoperancia de ustedes. Y ustedes, además de la ambición, porque todos ustedes tienen plata, todos ustedes andan en el mundo, sus hijos, sus mujeres andan en el mundo, porque ahora el ICUET está boconeando y vociferando desde España. El hijo el hijastro de Díaz-Canel estaba preso en España por apuestas ilegales. Y así sucesivamente. Hijos tras hijos tras hijos. De todos ustedes andan en el mundo entero. Es decir, que el sistema es inoperante solamente para el pueblo que sufre. Pero adelante, se nos fue Germán. Ah, no, tenemos a Germán ahí. Germán, adelante. ¿Desde cuándo tú crees que hay miseria, hambre, calamidad y apagones dentro de Cuba? Adelante, Germán. Bueno, déjame decirte que en mi primer apagón yo era adolescente. Sí, hace años de eso, Germán. Estaba estudiando en ese momento, y cuando iba un sábado por la noche con una novia que tenía en esa época por la calle de Cienfuegos, y ocurrió un apagón. Estamos hablando de los años 60, cercanos. Y voy a decirte otra. En esa época, mi mamá conseguimos un saco yo no sé ni cómo, conseguimos un saco de lentejas. No había frijoles, no había nada. La pasta de dientes se ponía dura. Estoy hablando de los años 60, ¿eh? En los primerísimos momentos. La pasta de dientes se ponía dura, te comprabas un tubo de pasta grave, y cuando lo ibas a exprimir, era cemento lo que había dentro. Y no había cuando se implantó la libreta, años 63, perdón. Y ahí vamos ciento mal cuando se implantó la libreta. Y mi mamá decía, cierro los ojos y veo lentejas, porque uno de nosotros, de los hermanos, había conseguido un saco de lentejas, no sé ni cómo, y estuvimos comiendo lentejas hasta que se acabaron. Esto, la gente, mis hermanos y yo, en los años 60, éramos adolescentes en esa época, jovencitos, y el primero que llegaba a la casa se ponía el único par de medias que había. Esto no es esto. Llevamos 67 años así. Dios mío. Por favor, Aurelio, por favor, dame tu memoria de esta miseria, de esta hambre, de esta calamidad que vive el pueblo de Cuba. ¿Desde cuándo tú te acuerdas que esto existe? Bueno, te voy a ser honesto. Yo sentí el sufrimiento por los apagones a partir del año en que se cae el socialismo, se cae el comunismo, que se cayó. No es que no existía, pero bueno, eran menos perceptibles. Cuando se cae el comunismo, esos apagones perpetuos
que eran 2, 3 horas de electricidad diaria y 22 o 21 horas sin electricidad, terrible. Ahora te voy a decir más, yo tengo en mi poder, lo que no sé dónde la tengo guardada, una libreta donde yo empecé a escribir con fecha y la cantidad de horas de apagón que se registraron en este país, en este periodo último, empezaron hace como 3 años. Este último, que son los apagones esos de 7 horas, 10 horas, 15 horas, yo lo empecé a registrar y tuve que desistir porque si no, ¿cuántas libretas iba a utilizar? No pude. Bueno, ya lo tengo registrado. Lamentablemente estamos llegando al final de este programa, pero yo quiero hacer un señalamiento de esto que tú acabas de decir ahora. Es decir, 30 segundos cuando pueda. Sí, te doy 30 segundos ahora. Mira, pero este señalamiento solamente. Es decir, que la crisis empezó, como dice Aurelio, cuando se cayó el campo socialista, llámese la Unión Soviética y sus satélites. Es decir, señores, se les acabó la teta a la tiranía, se les acabó, ya no podían ser sanguijuelas, tenían que buscar otro proveedor, alguien que le diera sangre, porque ustedes son vampiros. Entonces ahí se agravó la crisis. No me le echen la culpa a nadie, pero bueno, ya tenemos 30 segundos para Agustín López para despedir el programa. Adelante, Agustín. 30 segundos, Agustín. Permiso, un segundo para decir una cosa, un segundo. Dale, adelante. Los momentos han sido los primeros 10 años que culminaron la zafra de 70, después apareció la Unión Soviética, años 70 y 80 mejoró, después se cayó la Unión Soviética, hasta que apareció Venezuela. Es decir, que han sido así. Porque son parásitos. La época que dice Aurelio es posterior a la primer mandada de Arriazo, que se alivió con la entrada de Cuba en el CAME, la aparición de la Unión Soviética y eso. Exactamente. Adelante, Agustín. Bueno, ya ellos han dicho la verdad. Ayer tú pedías que se le diera un mensaje al pueblo de Cuba y yo no pude. Adelante. No hubo tiempo para yo dar mi mensaje. Ahora yo voy a dar mi mensaje, pero yo no se lo voy a enviar al pueblo de Cuba, yo se lo voy a enviar a la dictadura. Que por favor, que dejen de hacer daño, que recojan su dinero, su capital que le han robado al pueblo y se pierdan de esa nación y que dejen al cubano que salga de la miseria en que ellos lo han sumido, que no sigan arruinando más el país, que por favor tomen conciencia como seres humanos, sensibles a otros seres humanos. Por favor, que dejen ya de disfrutar de las mieles del poder, resígnense. Señores, ese es mi mensaje para... Señores, hemos llegado al final de este programa Noticias de Cuba, transmitido desde los estudios de UnoNext Latino y unonext.com desde la ciudad de Miami, hoy con un programa de debate con respecto a las huelgas de hambre y otras opiniones con respecto a la desgracia que vive el pueblo de Cuba desde que la tiranía castrocomunista llegó al poder. Muchas gracias a todos ustedes, señores. Muchas gracias a Aurelio, muchas gracias a Germán, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a los que no estuvieron aquí, gracias a la mamá de Ángel Jesús, gracias al papá de Jonathan Muir, gracias a la familia Lisandra Góngora. Señores, que Dios los bendiga a todos y siempre, si Dios quiere, el lunes estaremos aquí, si es que nos dejan, estaremos aquí en Noticias de Cuba para Cuba y los cubanos. Recuérdense que la tiranía le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es la palabra y más cuando viene de la boca de sus propias víctimas. Que Dios los bendiga a todos y hasta el lunes. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros del alma, que hable la verdad del corazón. La libertad te está llamando, no es un sueño, es hoy, es aquí. Vamos Cuba, abre los ojos, recuerda quién fuiste, quién puedes ser. Por fin. Ideologías viejas y rotas no alimentan al que quiere vivir. Corroen lentamente
nació para florecer y reír. No es traición querer un mañana, ni pecado elegir la luz. Es honrar la vida que te dieron, es caminar sin cruz impuesta, sin capuz. ¡Vamos, Cuba! No temas al cambio, pueblo valiente. Más miedo da no volver a soñar. La verdad no necesita grilletes para poder caminar. Vamos, Cuba, llegó el momento de alzar la voz sin temblar. Que la fe sea más fuerte que el miedo. Que la dignidad vuelva a gobernar. La libertad te está llamando como el mar llama al amanecer. Vamos, Cuba. Uno Next Latino, el número 1 en tu hogar. Video real cuando más lo necesita. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright